Bienvenidos, amables televidentes, a la hora 22. En esta ocasión tenemos la visita del pastor Ezequiel Molina. Con él vamos a hablar de temas muy importantes porque vamos a tratar lo que sucede con el dominicano, con el alma del dominicano, en unos momentos en que vemos que nuestra sociedad está afectada, está impactada. Nuestra sociedad está recibiendo, podemos decir, los estragos de un modernismo, de unas costumbres, de unas modas nuevas, de lo que está in, pero verdaderamente nos pone a pensar si eso es positivo, que nos parece que no, para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros descendientes y sobre todo para el futuro inmediato de nuestra sociedad. Pero eso que nos lo plantee, nos lo desarrolle, el pastor Ezequiel Molina, a quien le damos la bienvenida. Buenas noches. Buenas noches, Gregory. Es un placer poder compartir contigo aquí en la hora 22. Ezequiel, ese es la introducción mía, ese es quizás la primera pregunta. Esto que estamos recibiendo como influencia de influencers, con todo esto que está desbordándose por momentos en instituciones como la Policía Nacional, como en los mismos reos que están retenidos transitoriamente por la Policía Nacional, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando? Sí, lo que tú planteas es un problema multidimensional y se refleja en toda la sociedad. Y eso es un buen detalle que debemos resaltar, porque muchas veces se sectorizaba el deterioro, pero ahora estamos viendo manifestaciones de un deterioro moral, fundamentalmente, en las altas capas de la sociedad. Por ejemplo, toda la corrupción de quienes ejercen alguna función pública, toda la corrupción en quienes ejercen la autoridad. Y así tú vas bajando y llega hasta los estratos más bajos de la sociedad, hablando en términos de poder adquisitivo, que también están reflejando ese deterioro. Entonces, yo creo que la sociedad dominicana está impactada porque de repente nos damos cuenta que hemos perdido el rumbo. Parece que estábamos durmiendo una especie de sueño de muerte y nos fueron llevando por un camino y de repente hemos despertado con una crisis que se manifiesta en todos los sectores de la sociedad. Y eso yo lo traté hace algunos meses en una prédica que titulé La orfandad de una generación que crece sin Dios. Y en ese caso me refería a la juventud. Por ejemplo, comenzando con esa juventud adolescente, preadolescente, jóvenes y hasta adultos en esa primera edad. Estamos viendo cómo esa juventud, comenzando con los dos primeros grupos, está expresando que no tiene ningún tipo de miramientos, de valores, de límites, y que la banalidad que tienen en su forma de pensar los hace capaces de cualquier cosa. Pero esa banalidad que es usual, que es característica verla, ¿cómo es posible que la acepten, que la expandan? Porque nuestros jóvenes son jóvenes inteligentes o hábiles, pero son jóvenes despiertos, desarrollados, se desarrollan fácil. Sí, pero hay un problema grande con la familia. Tú sabes que cuando se disparan los indicadores de la criminalidad, de la delincuencia, del consumo de drogas y demás, ocurren crímenes atroces, entonces la sociedad grita, hay un problema en la familia. Y es cierto, y hay un problema en la familia del que todos hemos sido parte. Comienza con la sociedad de consumo. Somos una sociedad de consumo que estamos enfocados en lo que consumimos, valemos por lo que consumimos, somos importantes por la capacidad de consumo que tengamos. Eso ha llevado
a que la familia se enfoque en conseguir dinero, la atención, educación, formación, cuidado de los niños en su primera edad ha sido una actividad que ha sido relegada, no es importante, no es valiosa. Yo le testifico muchas veces a la gente de qué tan importante ha sido para mí ese aspecto, que cuando mi esposa y yo, nosotros tenemos 2 hijos, hoy tienen uno 27 y el otro 25, son 2 hombres ya. Pero cuando iban a nacer el segundo, mi esposa, yo convoqué a mi esposa y le digo, mira, el más grande teníamos que llevarlo a un lugar donde lo cuidaban, con frecuencia teníamos que estar en el pediatra porque cuando no era algo que se comía, que le caía mal, le daban todas las gripes que llegaban al lugar y siempre teníamos que estar en el pediatra. Entonces yo le dije a mi esposa, mira, vamos a tener que tomar una decisión. Yo estoy dispuesto a sacrificarme por 3 o 5 años a criar y cuidar a los muchachos y tú sigues trabajando hasta que ellos estén fuertecitos, que ya uno los pueda llevar a una escuela bien, donde ellos se puedan enfrentar a todo lo que viene y uno lo eduque para que se protejan, etc. Bueno, mi esposa me dijo, no, al contrario, yo estoy contenta que tú me digas eso porque yo siempre soñé con yo poder hacer ese trabajo. Ya. E hicimos el acuerdo. Eso fue un acuerdo que tuvo un impacto económico en nosotros muy importante. Yo recuerdo que tenía varias tarjetas de crédito, me quedé con una, teníamos 2 vehículos, vendimos uno. Fue un proyecto de familia. Gracias a Dios tomamos esa decisión. Y al paso de los años, 20, 23 años después, yo considero esa decisión que tomamos mi esposa y yo una de las más importantes de nuestra vida. Hoy nuestros hijos son 2 profesionales, capaces, hombres valerosos, temerosos de Dios, con educación, que la gente cuando los conoce nos felicita por el tipo de hijo que hemos criado. Ahora, eso tuvo un sacrificio, en primera instancia, del aspecto económico. Ahora, hay una parte también que va combinada, que es la educación, la formación, el cuidado, la capacidad de inculcar valores espirituales y morales en la vida de los jóvenes. Uno no puede pretender cosechar un hombre educado, moralmente correcto, si eso no se le enseña, si eso no se instruye. Entonces, ¿qué ha pasado? Esa sociedad de consumo que se siente reconocida a partir de la capacidad de las cosas materiales que puede adquirir, pierde, en busca de eso, pierde la oportunidad de trabajar con la familia. ¿Y qué hemos hecho? Hemos delegado en la escuela, en el barrio y quizás en la muchacha de servicio que viene con mucho más carencia de la que nos podríamos imaginar y que tampoco se siente comprometida con esos muchachos, es la que los cría. Y nos encontramos con que esos niños, a veces, niños como se dice, de buena familia, hablan con todo el lenguaje y el vocabulario de esa muchacha que quizás los atiende algunas horas, experimentan todo tipo de cosas raras. Yo recuerdo que mis hijos debían tener algunos 8 años cuando me dijeron que había un niño en el colegio que se había declarado gay y que en su teléfono tenía películas pornográficas. Con 8 años. Estamos hablando de casi 20 años atrás. Lo que está pasando ahora yo ni siquiera quiero saberlo. No, me imagino. ¿Entiende? Es decir, y el niño se declaraba abiertamente así. Ahora, era un niño fruto de una familia que no tenía tiempo para él y eso se convirtió en un niño que cogió el rumbo que le dio su voluntad o que le indujo ese contexto en el que estaba creciendo. Okay. Enfocándolo desde ese aspecto, hay una realidad que se identifica fácil, la necesidad de los padres trabajar para lograr desarrollo económico y no todos o pocos tienen la facilidad, la capacidad, si se quiere decir,
de tomar la decisión que se produjo en la familia Molina. Pero cuando no se puede lograr eso que ustedes lograron, ¿qué sucede? Que la sociedad deja desprotegido la formación de esos jóvenes que van empezando a surgir. ¿De dónde es que viene el problema de que los padres tengan que trabajar ambos? ¿De ahí exclusivamente? Viene de las prioridades que se establecen para la vida. Y por eso uno de los trabajos de nosotros los pastores es enseñarle a la gente que la familia es la función, ser papá, ser mamá, criar hijos, es una función de supremacía en nuestra vida. Es decir, porque si te pones a analizar todo lo que uno ve en términos de toda la narrativa, del desarrollo, de la expansión, del crecimiento profesional, la gran sacrificada es la familia. Desde luego, evidentemente. Esa es la gran sacrificada. Ahí es que voy. Entonces la sociedad no tiene, no sustituye el cuidado de ese joven que lo lleva a la escuela. Por ejemplo, en la escuela es que el niño se pasa la mayor parte del tiempo. Efectivamente. ¿Qué sucede entonces en nuestras escuelas? Y nos quedamos aquí, no nos crucemos a otro país. Pero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? La escuela, el colegio. Entonces, si la familia no es lo más importante en hechos, porque de discurso y de hablar, la gente dice, lo más importante es mi familia, todo esto. ¿Qué tú puedes decir de todo eso? Porque los pastores vivimos bregando con ese tema. Madres que se van al exterior a quedarse ilegal en un país extranjero, para en 20 años llevarse a sus hijos que lo dejaron con su mamá o con un tío. Padres que hacen lo mismo, se van a otra ciudad, a otro país. ¿Cuánta gente? Bueno, nada más tenemos que ver las filas en las remesadoras para darnos cuenta de cómo ese modelo está impactando en la sociedad. Entonces, todos esos muchachos, te lo digo porque nosotros los pastores tenemos que estar continuamente convirtiéndonos en padres de esos muchachos. Esos muchachos que llegan a las iglesias, que uno lo ve en la crisis existencial que tienen, uno tiene que entonces estar implementando programas dentro de la iglesia para buscar la manera de suplir ese vacío que los lleva a consumir droga, que los lleva a la vida delincuencial, que los lleva a hacer cosas terribles. A eso hay que sumarle un sistema escolar, un currículum escolar con altas deficiencias en materia de moralidad y en materia de valores espirituales. Por ejemplo, aquí tenemos una ley, la 2200, que manda a leer la Biblia en las escuelas para crear un marco moral y espiritual en la gente. Teníamos antes moral y cívica. Bueno, eso se quedó atrás, pero ¿por qué lo sustituimos? Entonces, estamos construyendo una sociedad que no tiene valores, que no tiene una formación, que no tiene disciplina. Lo vemos en el tránsito, lo vemos en la conducta, en los bancos, en las escuelas, en cualquier sitio, en la iglesia. Nosotros tratamos de ser bien disciplinados, tener un orden en la iglesia. Uno se encuentra con la gente como queriendo hacer cualquier cosa y afectar a cualquiera. Y dice, no, espérate. Aquí hay unas reglas, aquí hay un orden, tenemos que convivir con un colectivo. Entonces, cuando tú sumas todos esos factores, más la promoción de los antivalores, porque nadie puede negar que estamos en una sociedad que promociona los antivalores, comenzando con toda la filosofía que en nuestro país tenemos una gran debilidad, que diputados, senadores, autoridades escolares y demás, todo lo que viene de fuera, no importa el loco que se imaginó eso, lo aceptan. Siempre que venga con una ONG que le traiga un regalito y una cosita bonita y venga alguien hablando inglés, se lo aceptan, sin analizar si eso tiene un impacto negativo en la vida de nuestros hijos. Por ahí van las políticas públicas. Pero entonces los antivalores como los narcotraficantes. En los barrios todo el mundo sabe quién está vendiendo droga, quién progresa producto de la droga. Eso se convierten en modelos para esas nuevas generaciones. Y ahora tú le añades, por ejemplo,
todo el mensaje que predican estos muchachos, de estos artistas urbanos, que han decidido buscar la fama a través de la vulgaridad más, ¿verdad?, más descarnada, se convierten en modelo de esos muchachitos. Y eso está surtiendo mucho efecto negativo en el sentido de que los seguidores de esos nuevos entes artísticos, por mencionar artístico, porque dicen que es arte, tienen en este momento acaparado el entusiasmo de esa juventud que va subiendo. Por ejemplo, ahí tenemos una joven artista, que voy a decir su nombre, Toquilla, que tiene una legión de seguidores inmensa, inclusive ha trascendido en este momento al plano internacional en su rol de artista. Cómo esa juventud, sobre todo la femenina, es tan fácil seguirla a ella con los ejemplos de acciones que ella hace. ¿Por qué se da ese fenómeno? Lo primero es que tenemos que revelar la hipocresía de la sociedad en que vivimos. Ya. ¿Por qué? Porque esa sociedad que se rasga el vestido por el deterioro de la juventud debería enfrentar esos modelos, debería condenar esos modelos, debería rechazar radicalmente esos modelos. No lo hace. Sin embargo, las reconoce. Entonces, yo no puedo, todo el que puede escuchar, yo no he escuchado ninguna de esas canciones, pero las reseñas que veo en los medios, en los noticiosos, de lo que esa muchacha hace, es algo terrible. Solo lo que dicen los periodistas, ¿verdad? Entonces, esos modelos que se ven, la sociedad que dice que dañan, que la juventud está mal, los premia. ¿Cuántas niñas no quisieran ser como esa muchacha? A eso es lo que me refiero. ¿Y entonces, ¿cuál sociedad es la que debe enfrentarla y cómo enfrentarla? Bueno, la sociedad que se conecte con la verdad, yo diría. ¿Por qué? Porque la sociedad vive atrapada en su propia hipocresía. Por un lado, condena lo malo y por otro lado, lo aprueba y lo reconoce. Entonces, o es pan o es queso. ¿Pero cómo lo aprueba? Entonces, ¿Cuál es la manera de aprobarlo? Al reconocerlo, al no hacer nada para descalificarlo, porque se debería enfrentar, deberíamos no permitir ese tipo de cosas, pero en aras de la libertad. Pero ¿y cómo se podría enfrentar, por ejemplo? Porque los muchachos todos tienen, los jóvenes todos tienen, por ejemplo, los teléfonos, la televisión, ahí viene la computadora, el aspecto anterior reseña que yo te mencionaba, el aspecto anterior. ¿Quiénes deben ser los guardianes de la vida de los niños y de los jóvenes? Los padres. ¿Y ante la orfandad de padres? Los profesores. Pero los profesores, ¿tú sabes qué me dicen, Gregory, los profesores? Los profesores me dicen, pastor, uno no puede ni tocar con el pétalo de una rosa a un muchacho, ni duro le podemos hablar, porque nos denuncian y tenemos un problema que hasta nos sacan de la escuela. Yo tengo un profesor en una provincia del este del país, un director de escuela, que la ADP le tiene la guerra porque pone a los muchachos a orar y a pedirle, y le da una orientación espiritual a los muchachos de un liceo, y la ADP lo quiere sacar. La ADP, o sea, la Asociación de los Profesores, está recriminando que un profesor haga eso en una escuela. Y por otro lado, tengo directores de escuela, me recuerdo un director de una escuela en La Romana que me dice, pastor, invéntese algo para que me le prediquen a los muchachos en la escuela. Cuando él me dice, invéntense algo, es busque algún proyecto que lo podamos introducir, porque esto está podrido, me dicen, los muchachitos. Entonces, por ejemplo, yo veía a un representante de UNICEF, para que tú veas la hipocresía, rasgándose el vestido por todo esto y diciendo que hay que reformar la escuela, que hay que revisar la educación, que hay mucha deficiencia en nuestro país, etcétera, que por eso todo lo que está pasando. Perfecto.
Pero ¿quién promueve esa libertad fuera de tiempo en la vida de los jóvenes y los niños y los adolescentes? UNICEF. UNICEF está promoviendo a través de diferentes proyectos que las relaciones sexuales entre los niños no sea un problema legal. Antes quiere que lo bajen a 12 años, que los niños no tengan restricciones y deberían pensar en eso. Lo que pasa es que tenemos una sociedad que investiga poco y que lee poco. Ya. Pero dentro de los proyectos de UNICEF están eso, que los padres no tengan derecho a establecerle límite a los niños de, óyeme, ya en nuestro país creo que estamos por los 15 o 16 años, no recuerdo exactamente, pero dentro de las estadísticas se está tratando de bajar nuestro país a lo que ha pasado en países de Sudamérica y Centroamérica, que ya a los 12 años los niños pueden, en la misma España, los niños pueden denunciar a sus padres si le ponen algún límite para ellos tener relación sexual. Entonces, tú incentivas, esos mismos organismos y esa misma ONG están incentivando el uso de condones en las escuelas, regalan condones en las escuelas, hacen operativos y quieren enseñar. Pero aquí no se ha hecho eso. Eso se está haciendo porque aquí está pasando un problema en el sistema escolar público por lo menos. ¿Cuál es el mayor problema que está pasando? Que se están estableciendo cosas aunque no se haya cumplido con el requerimiento para que sean establecidas. O sea, en la práctica sí. En la práctica sí. Vamos a hacer una pausa con el pastor Ezequiel Molina. Interesante este tema, los padres, los hijos de la juventud, no se muevan de ahí, no muevan el canal. Venimos en breve con el pastor Ezequiel. Bien, este programa lo estamos haciendo con el pastor Ezequiel Molina en atención a, como dije al inicio del programa, la situación moral que pesa sobre nuestra sociedad. Quizás todos, o sin quizás, todos somos pecadores, todos somos humanos impuros, pero muchos de nosotros somos padres, somos abuelos, y queremos que nuestra sociedad tome un rumbo diferente al que está llevando hoy día. Y eso puede cruzar a la parte formal, al Congreso de la República. Ahí están las políticas de género, que se institucionalicen derechos internacionales del ser humano que viene como si fuese una avalancha hacia nuestro país. En ese aspecto, nosotros debemos tener precaución, prevención, o todavía estamos lejos de ahí que haya leyes que puedan transgredir a lo que es una moral que nosotros no queremos que nos afecte más. Mira, Gregory, dentro de todo eso, nosotros estamos en una posición muy difícil como país. Todas estas políticas de género, que no son más que sistemas que promueven filosofías de vida que generan intereses económicos o por el interés particular de grupos económicos, porque todas las cosas que pasan en el mundo, la mayoría, por eso dice Cristo, el amor al dinero es la raíz de todos los males, porque todas las cosas, guerras y todo eso es detrás de lo material, de lo económico y demás. No hay ninguna guerra por ideología. Y como una actitud moral, yo puedo pensar que detrás de eso hay una situación económica, de negocio, de empresa, porque hay grupos poderosos en el mundo que entienden que en el mundo hay demasiada gente. Comenzando por ahí, que hay que pararla, que hay que parar. Y eso forma parte de eso no es mito, eso no es fábula, eso no es utopía. No, eso no es mito. Eso nada más hay que investigarlo.
El mismo Foro Económico Mundial, que en esta semana a mí me dio un salto el corazón cuando vi una noticia que el presidente daba a conocer como que la República Dominicana se hacía copartícipe o iba a participar de manera activa en algo como esto. Desde ahí se definen políticas públicas, líneas de política en todo el mundo para alcanzar los objetivos que se plantean desde esos lugares. Lo que pasa es que nosotros muchas veces adolecemos, y una de las carencias que tenemos de ese sentido crítico o investigativo de que por qué se hace esto y para qué se está haciendo tal cosa en el mundo. Tú sales a preguntarle aún a muchos comunicadores qué se decidió en el foro tal y nadie tiene idea de qué se decidió. Pero los presidentes no van a esos lugares a vacacionar ni a jugar golf. Van a tomar decisiones que se traducen en políticas públicas, políticas que te afectan después a ti y a tu generación. Y entonces, en nuestro país, por ejemplo, nos estamos enfrentando, el país está en una posición muy difícil porque todas esas políticas de género, todo ese enfoque de género, eso es imposición. Eso es imposición. Eso es igual que el tema migratorio con Haití y demás. Es decir, hay interés de grupos poderosos que a través de organismos internacionales imponen. Y por ejemplo, la República Dominicana tuvo que tomar una gran cantidad de dinero prestado para financiar sus operaciones en medio de una pandemia. La República Dominicana es un país que está sujeto a la voluntad de esos organismos internacionales que financian la economía. Pero esos préstamos, todos esos acuerdos vienen con coletilla. Tienen que desarrollar esta agenda de enfoque, políticas con enfoque de género. Y tú tienes a los presidentes... Y eso se plantea y se plasma. Pero tú nada más tienes que buscar los proyectos de financiamiento en el Congreso. Comienza a leer, pregúntenle a los diputados que te consigan los proyectos de financiamiento para que vean las condiciones que establecen. No tenemos que ser científicos para eso, ni es un secreto, un top secret eso. No, eso se debate en el Congreso. Y se ha vendido porque todo esto va con una campaña mediática de manipulación al estilo del doctor Goebbels de la era nazi, sí, para convencer a la gente de que eso es una necesidad y que es un beneficio para la sociedad. Entonces tú te vienes ahora, como leí esta semana, un niño, no recuerdo en qué lugar, que se declara pansexual. Oye, un niño de 2 años. ¿Qué entiende un niño? ¿Qué entiende un niño de 2 años para declararse pansexual? Si mal no recuerdo, es gente que ve el sexo, que lo puede realizar con cualquier cosa, desde un animal, una persona, hasta un objeto. Entonces, ¿qué es lo que se le está inculcando a los niños? Hay una conspiración contra la misma existencia humana y todas esas políticas, la política de género crea una confusión, promueve la homosexualidad, promueve el lesbianismo y promueve el aborto con la manipulación semántica de derechos reproductivos. No se menciona la palabra aborto. En todas las leyes que se promueven con esto, se habla de derechos reproductivos. Al final es aborto. Ahora, detrás de todo eso hay un gran negocio, porque como en países como el mismo Ecuador, que hablaba una ecuatoriana, la señora Amparo, no me recuerdo ahora el apellido, que era asesora de la ONU, ha estado aquí en el país, era asesora de la ONU y trabajó esos proyectos hasta que tuvo que vivir una experiencia con una compañera, con un aborto, y eso la hizo cambiar. Amparo Medina hoy es una activista pro vida, hasta ver, porque es muy bonito hablar de derechos reproductivos, pero después tú caes en todo el dolor, el trauma psicológico que sufre la persona, pero en todo lo que eso significa para la vida sexual y la vida matrimonial, sentimental de la gente, pero el económico, donde los países tienen que pagar los abortos. ¿Cuánto nos costaba una vacuna de COVID ahora? La gente cree que una vacuna de COVID no salió regalado porque el gobierno estuvo obligado a regalarlo para enfrentarlo
Y muy bien que el gobierno lo hizo, porque ¿cómo nos íbamos a hacer? Muy bien que el gobierno cubrió las atenciones médicas, porque ¿cómo no íbamos a hacer? ¿Cómo iba a enfrentar el ciudadano común una hospitalización de COVID? Ahora, el aborto no tiene que tener ese trato, pero sin embargo los que promueven el aborto, ese es el trato que quieren. ¿Por qué? La gente viene irresponsablemente, tiene sexo en edad reproductiva y luego quiere resolverlo con un aborto. Hay un aspecto dentro de esos, de políticas de género y derechos humanos, logros para los derechos humanos de las personas, de los individuos a nivel internacional, que quisiera ver en qué categoría lo tiene el pastor Ezequiel Molina, cómo se debe o se puede manejar eso si a nosotros nos tocara, y es la autorización para adoptar niños en parejas de un mismo sexo. Eso hay que rechazarlo porque las personas que no se sienten bien ni tampoco identificadas con el sexo, con la condición biológica con que nacieron, revelan que tienen una crisis existencial que no los capacita para darle una crianza adecuada a un niño. Entonces yo creo que eso se ha establecido en algunos países producto de esta misma ola que yo llamo locura, ¿verdad? Que no es más que rebelión contra Dios, porque quien nos hizo como somos es Dios. Bueno, que yo soy una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, un hombre atrapado en un cuerpo. Eso es disparate, porque en otros tiempos te hubieran llevado al manicomio por decir cosas como esa, pero como ahora es parte de una modalidad auspiciada por poderes importantes del mundo, se hace. Pero no pueden dar lo que no tienen. Una lesbiana que no pudo ser madre porque no quiso, ¿qué le va a enseñar a su hijo? ¿Qué le va a enseñar a un hijo que haya tenido? Es decir, es tratando de forzar, es tratando de romper con el orden natural. Y eso no es más que una rebelión que se quiere legalizar. Es una negación de sí mismo. Yo no me puedo negar a mí mismo, porque si yo empiezo a negarme a mí mismo, yo estaría en una crisis existencial que me descalifica como una persona normal. Entonces, eso es inadmisible. Pero volviendo al punto que planteábamos, todos esos elementos, y por eso te mencioné el caso del aborto, porque eso tiene que ver con la moralidad. Yo fui gerente de una zona franca en el área oriental de la República, en la zona franca de San Isidro. Fui unos años ahí gerente en una compañía grande y fui gerente de un segundo turno, comenzaba a las 3:15 de la tarde hasta las 12 y pico de la noche. Cuando yo llego me dicen, aquí hay una situación de desorden, una de las cosas que tenemos que restablecer el orden para que la empresa se enfoque adecuadamente. Eran unas 400 personas aproximadamente. ¿Y cuál era el tema? La promiscuidad sexual. ¿Cómo? Sí. Entonces tú te encontrabas gente teniendo sexo en los baños de la empresa y cuando tú buscabas era gente joven. Gente joven. Yo te estoy hablando 25 años atrás. Te estoy hablando 25 años atrás. Estamos hablando del 95, 96 por ahí. Entonces, no, antes de eso, 94. Entonces, estamos hablando de que hay un deterioro moral. Ahora, ¿por qué? Porque se incentiva. En las escuelas está pasando lo mismo. Habla con un director de escuela. Sería bueno que tú invitaras un día a este programa a un director de un liceo o de una escuela pública para que te hablen de la conducta de los muchachos en las escuelas. Porque tenemos que ir ahí a ver qué es lo que está pasando. Y te vas a dar cuenta del deterioro tan grande que hay. Los directores de escuela lo dicen, promiscuidad sexual. Ahora, ¿qué enseñan los organismos? ¿Qué enseñan muchos niveles de autoridad dentro del sistema educativo? Que lo que hay es que usar condón, que lo que hay es que darle para allá y después se resuelve. Entonces, no nos podemos sentir mal cuando hay embarazo en adolescentes, porque lo estamos mandando a tener sexo, y si tienen sexo, van a terminar así. Esas estadísticas no se dan en las iglesias. En las iglesias, cuando
tú analizas el comportamiento de la gente que va a la iglesia, que está comprometida con la fe, esa gente, tú puedes tener un caso aislado, tú puedes tener uno que parecía que estaba, pero no estaba en la iglesia, pero esa no es la normalidad. Yo me siento muy satisfecho cada vez que voy casando parejas jóvenes, muchachos jóvenes que se gradúan de profesionales, que yo lo incentivo a prepararse, pero también lo incentivo a casarse porque hay un desarrollo natural. Cierto. Uno necesita su pareja. No, pero la sociedad de ahora te dice, no te cases, porque casarse es un atraso, porque tú tienes que primero realizarte profesionalmente. ¿Y qué va a hacer un hombre activo sexualmente con 35 años sin tener pareja? ¿Tú crees que se va a quedar así? Por eso yo como pastor lo mando a casarse. Cierto. Y que se case con 20 y pico. Para que aproveche. Exactamente. Pastor, hablando de las iglesias, ¿qué hace la iglesia, las iglesias, qué hacen o qué pueden hacer para contrarrestar esas influencias que verdaderamente son negativas para nuestra juventud? Y segunda pregunta, aprovechando, el Estado tiene preocupación, siente preocupación a su modo de ver, ¿hace algo el Estado para contrarrestar esto? Y si no lo hace, ¿por qué no lo hace? Las iglesias, nuestro trabajo va enfocado en llevar sanidad a la sociedad, sanidad moral y espiritual, y física también. Nuestro trabajo va enfocado ahí. Nosotros trabajamos con los niños, nosotros trabajamos con los jóvenes, con los teenagers. Nosotros en nuestra iglesia le llamamos a los jóvenes VIP, VIP Teen, VIP Plus, que son los más adultos. Trabajamos con los solteros, trabajamos con las parejas. Todos esos son grupos con los que se trabaja de manera especial, sembrando valores espirituales y valores morales. Nosotros tenemos cursos de entrenamiento para los padres, cursos de entrenamiento para los que se van a casar, cursos para orientar a los matrimonios. La gente no sabe a qué va el matrimonio. La mayoría de la gente cree que yo me caso para tener sexo. Y el matrimonio no, tú vas a una relación con una persona con la que tú vas a compartir tu vida. Y eso tiene una serie de demandas, eso tiene una serie de situaciones. Antes, en los años hasta los 70 y 80, pudiéramos decir, todavía había una forma de ir al matrimonio con la referencia de papá y mamá, sí, porque veníamos de hogares que a troche y moche se mantenían. Pero ahora no, ahora desde el 80, al final desde los 80 y los 90 y todas estas 2 décadas del 2000, estamos con las generaciones que crecieron producto o en familias monoparentales, con un papá, con una mamá solamente. Y muchos no tienen, ¿cuántas muchachas yo no he tenido que orientar que no saben cuál es el papel de un esposo? Ni cómo se van a relacionar con un esposo, porque ellas vienen de hogares donde no vieron esa figura femenina, masculina, y viceversa. Entonces, es decir, la iglesia está trabajando con eso. Los valores espirituales son el gran muro de contención para la gente no hacer lo malo. Cuando tú sabes que a Dios, que es pecado delante de Dios robar, a ti te ponen el dinero ahí, tú no robas porque tú sabes que Dios te está mirando. Ahora, ¿tú crees que a una sociedad que se le dice que Dios no existe, que no le haga caso a Dios, cuando vea cuarto mal puesto no se lo va a coger? Pero nos sorprendemos cuando la sociedad de hoy mata. Pero es lo mismo, esa misma sociedad que lo enseño a que en el uso desproporcionado de la libertad robe y haga de todo, también es la que mata. Porque es que no hay valores morales y espirituales. Y si no hay valores, el ser humano da para cualquier cosa. Entonces, eso estamos haciendo las iglesias. La mayoría de las iglesias evangélicas, somos bien exigentes en eso. Le decimos a la gente que ser cristiano es cumplir con los mandamientos de Dios. Que ser cristiano no es decir de boca, ay, yo soy cristiano. No. Tú tienes que, un cristiano se comporta de esta manera,
porque la palabra de Dios lo dice y esa es la voluntad de Dios para la gente. Además, un verdadero cristiano no puede ser de la secreta. No puede ser de la secreta, ¿verdad? La parte del Estado, Entonces, vamos a verla después de la pausa, en los Ok. minutos finales, para que no haya interrupción de este aspecto que va a desarrollar el pastor Ezequiel Molina, luego de esta breve pausa. En la pausa le mencionaba al pastor Ezequiel Molina si el papel del Estado no lo llevará a que ante la situación en que estamos refuerce un poco, haga un poquito de presión oficial, en el buen sentido de la palabra, para ver cómo encarrilamos desde temprano en los mejores caminos a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Qué puede hacer el Estado? Yo quiero conectar mi respuesta a esa segunda pregunta con lo que estábamos respondiendo en la anterior. Ya. La iglesia contribuye a la sanidad moral y espiritual de la sociedad. El Estado debe procurar trabajar en ese mismo sentido y estimular eso de alguna manera. ¿Por qué? Porque yo te lo planteo desde la perspectiva de la iglesia. Cuando a través del mensaje de la Biblia, la práctica de la vida cristiana, yo restauro una familia que estaba dividida, que había violencia, que los hijos estaban por un lado, la madre estaba por el otro, el papá, un desastre, expuesto a la delincuencia, a los vicios y demás, a los accidentes y a los problemas de salud, etc. Cuando esa familia se restaura y se ordena, ya todo eso es una reducción en los presupuestos de policía, en los presupuestos de hospitales o del sistema de salud, en los presupuestos de consejería o atención psiquiátrica, claro. a toda esa parte de la gente. Es decir, si yo fuera presidente, yo estimularía el trabajo de las iglesias. Ya. Porque las iglesias me están ayudando a tener una sociedad útil y valiosa. ¿Qué estamos produciendo nosotros? Gente de valor, hombres responsables con su familia, mujeres responsables con su familia, niños que tratan de educarse, de formarse. Esos son los objetivos que nosotros procuramos alcanzar. Gente que aporte a la sociedad, esos son los objetivos. Eso le conviene al gobierno. Gente productiva, gente que no le dé problema al Estado, gente que le aporte a la sociedad. Entonces, las políticas públicas tienen que ir orientadas en esa dirección. La política pública le conviene, y es la responsabilidad del Estado de cualquier país, incluyendo el nuestro, garantizar el desarrollo y el bienestar de sus pobladores. Y, por ejemplo, este o el anterior o los gobiernos aquí en nuestro país entienden eso que el pastor Ezequiel Molina está diciendo, tienen esa comunicación los gobiernos, el Estado con la iglesia, en ese sentido tan sí. claro, en campaña. En campaña. Todo es bonito y lo vamos a hacer. En campaña se prometen muchas cosas, ya cuando se está en el ejercicio del Estado no se hacen todas esas cosas que se prometen. Es decir, debe haber, por ejemplo, yo le diría a todos los estamentos del Estado, porque hay que incluir ahí a las alcaldías, a los legisladores y demás, piensen en la familia a la hora de legislar. Piensen en sus hijos y en sus nietos a la hora de legislar. ¿Por qué? Porque quien está favoreciendo leyes para introducir política de género, aborto con el título de derechos reproductivos, está preparando el camino para la hecatombe en las generaciones por venir. Empleen políticas públicas que ayuden a sembrar valores en los hijos. Qué bien se ven los militares, ¿verdad? Cuando son disciplinados, derechos y rectos. Ahora, esos militares no se forman solos. ¿Necesitan qué?
una disciplina. Pero el problema es que hemos adoptado filosofías de vida. Y por eso yo me siento tan comprometido con el trabajo de predicar el evangelio que tengo. ¿Por qué? Porque con el evangelio yo enfrento eso. Filosofías hedonistas que estimulan el individualismo al máximo nivel, olvidando la razón de ser como seres humanos. Por ejemplo, yo he escuchado personas decir, no, yo no voy para mi casa. Gente profesionales muy capaces. Yo me recuerdo compañeros de trabajo, porque yo tengo desde el 2000 dedicado al ministerio, pero antes de ahí yo era un profesional de la ingeniería más que me dedicaba a mis labores como tal. No, yo me voy para el happy hour. Me recuerdo cuando se pusieron de moda los happy hour. ¿Qué tú crees de una persona que sale de su trabajo a las 6 de la tarde y se va para un happy hour? ¿Qué va a pasar con sus hijos? ¿Qué va a pasar? Ah, pero eso es así. O si no, tengo un posgrado, tengo una maestría, y yo veo personas que siempre tienen un posgrado, siempre tienen una maestría, y a veces después se meten en política y nunca llegan a su casa. Entonces, ¿qué pasa? Se ha creado un vacío, que es lo que yo he estado llamando la orfandad, que tiene a una generación, a nuestras generaciones más jóvenes, en una crisis existencial de todo el nivel. El Estado debe evitar que esas filosofías que destruyen la familia, desde sus diferentes estamentos, cambien. Y yo tengo un proyecto que lo voy a comenzar a promover. Yo voy a comenzar a promover, y te lo digo aquí como primicia, quizás no era mi plan decirlo, pero yo voy a comenzar a promover con énfasis, donde quiera que Dios me permita, el Festival de la Familia. ¿Por qué el Festival de la Familia? Tenemos que estimular que se puede vivir en familia. Tenemos que estimular que es valioso tener familia. Tenemos que estimular las actividades en familia. Que los hijos vean a papá, que vean a mamá, que aprendan. En la iglesia yo tengo eventos de padre a hijo. Y a veces pongo a los varones a bregar con un muchachito de esos que hay que cargar. Y me dicen, óigame, pero yo nunca me imaginé haciendo esto. Digo, ese es el objetivo. Sabes que con eso que mencionas, quizás como primicia, y hago una pregunta que la tenía reservada para este momento, que quizás podría ser un complemento la respuesta. ¿No ha pensado Ezequiel Molina, no piensan las iglesias no le llevan proyectos o han pensado llevarle proyectos al Estado, al gobierno, para ya que si el gobierno olvida después de las campañas lo que se ha comprometido a hacer, hacerles una propuesta de vamos a desarrollar este proyecto, pero necesitamos el apoyo del Estado, o que el Estado lo haga y que ustedes ofrezcan esas ideas de proyectos relativos a unificar familias, a acercar al ser humano y que identifique valores a seguir? Se plantean muchas iniciativas, en campaña se le presentan pliegos de iniciativas a los legisladores y a los candidatos presidenciales. Pero después lo olvidan. Creo que hay una carencia de mantener sostenidamente esas iniciativas. Yo he estado hablando y he tratado de ser bien comunicativo con los legisladores de la Romana. En el último periodo no hemos podido, porque este periodo comenzó en pandemia y cosas, pero anterior a eso sí, debemos, y yo motivo a los pastores a llevar más iniciativas. Yo creo que sí, que debemos llevar más iniciativas, pero necesitamos la colaboración de las autoridades, que si hay una disposición, un reglamento, una ley como la 2200, que se cumpla, porque la 2200 dice que hay que leer la Biblia en las escuelas, y se creó todo un plan integrado por CODUE y la Iglesia Católica. Se quedó en una agenda para eso, pero desde los estamentos del Estado se boicotea. Entonces, estamos atados. Y no con una decisión administrativa del Ministerio de Educación no se resuelve eso. Pero claro, nada más es valerse de lo que hay
hecho ya, y ponerlo en práctica. No hay que hacer mucho. Entonces será el diablo que está impidiendo eso. No, manos siniestras que atentan contra la familia y la República Dominicana, que no dan la cara, se mueven detrás de eso. ¿Se entendería que es fácil ejecutarlo el mandato de esa ley? Los promotores de la agenda liberal, de ideología de género, todas esas organizaciones y esos organismos son los que están detrás de eso. Bien. Pastor Ezequiel Molina, verdaderamente pienso que el televidente le está dando las gracias a usted por haber compartido con ellos esta hora que hemos estado aquí en la hora 22. Le agradezco en nombre de todo el televidente que nos haya dado este tiempo para conversar sobre esos temas. Gracias a ti, y estamos en las iglesias Centro de Restauración Espiritual Mahanaín, aquí en Santo Domingo Norte, en La Romana y en Higüey. Ahí estamos sirviendo. ¿Y los cultos son? En Santo Domingo a las 7 de la noche los martes y a las 11 de la mañana los domingos, y en los diferentes horarios. Pueden ir a nuestra página de internet www.iglesiamahanainrd.com y ahí están todas y todos los horarios. ¿Están en redes sociales? Sí, estamos en todas las redes sociales. Ah, bueno, pues fácil, fácil. Gracias, Pastor Ezequiel Molina, por venir acá. Gracias, Gregory. Señores, hasta la próxima, en la hora 22.